porque voy a hablar un poco de tendencias de largo plazo y después me voy a concentrar en lo que está ocurriendo un poco más en el corto plazo con el mercado del cobre. Y parto hablando un poco de macro tendencias en el sentido de que el mercado del cobre está siendo muy influenciado por una serie de tendencias que son globales y que tienen que ver con la mirada que está teniendo hoy día el planeta. Naciones Unidas hace ya algunos años declaró los 17 principios de desarrollo sostenible, y eso ya es un marco sobre el cual se está trabajando. La industria minera a nivel global, a través del ICMM, toma estos objetivos y crea a su vez algunos principios que deben guiar a la industria minera. Todo el tema de la economía verde, de la economía circular, sin duda están influenciando los mercados de minerales a nivel global y en particular el mercado del cobre. Hay una lámina que la he agregado en las últimas presentaciones que tiene que ver con algo que es bien decidor, en mi opinión, de lo que está ocurriendo con estas macro tendencias a nivel global. Y es el hecho, por ejemplo, aquí está lo que ocurrió en 2008 en los Juegos Olímpicos de Beijing, donde fue una noticia importante que BHP, uno de los patrocinadores también del evento a través de Pampa Norte, se adjudica, entre comillas, no sé si se adjudica, o coloca, es parte del proveedor de los metales para la elaboración de las medallas de los Juegos Olímpicos. 3 Juegos Olímpicos después, Londres, Río y ahora Tokio, ya la situación cambió, porque es explícito el uso de minerales reciclados para la elaboración de las medallas. Y eso es una tendencia. Eso es en eso es lo que se transforma estas macro tendencias que yo mencionaba antes. ¿En qué se transforman? En una mirada distinta y en una percepción distinta de los metales y de la minería. Y ese es un tremendo desafío que tenemos. Porque la verdad es que los metales tienen un excelente futuro, y particularmente el mercado del cobre tiene un excelente futuro, porque muchos de estos metales juegan un rol clave para la fabricación y la generación de energías limpias. Juegan un rol clave en la electromovilidad. Juegan un rol clave en la intensidad en las ciudades modernas. Hoy día un edificio, una casa, tiene mucho más cobre que lo que tenía una casa hace 10 o 20 o 30, 40 o 50 años, y probablemente en el futuro van a tener más cobre. Hay minerales como el cobre que son claves para elaborar la infraestructura necesaria para enfrentar el cambio climático, ya no solamente para tratar de frenar a través de las energías renovables, sino que, por ejemplo, la masificación de los sistemas de aire acondicionado, la masificación de los sistemas de calefacción centralizados como una manera más eficiente de enfrentar en la vida diaria los problemas que nos genera el cambio climático, el exceso de frío en invierno y los excesos de calor en verano, también son altamente intensivos en metales. Los ventiladores, básicamente cobre. Por lo tanto, el cobre particularmente y otros metales, cobalto, níquel, litio, grafito como elemento, también juegan un rol fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Nuestra mirada es que en el largo plazo vamos a enfrentar una situación de quiebre de tendencia probablemente en esta gráfica que se usa habitualmente en las proyecciones y se utiliza cuando uno hace clases de economía y minerales, que la mayor parte de los minerales tienen una curva de tendencia en su intensidad de uso de esta forma. Cuando los países se comienzan a desarrollar, comienza a aumentar significativamente la intensidad de uso de algunos metales como el cobre, pero después cuando ya son países más desarrollados disminuye la intensidad de uso porque se transforman en economías de servicio y ya tienen un porcentaje de infraestructura base instalada. Por lo tanto, reducen su intensidad de uso de algunos metales como uso final. Pero lo que estamos viendo en nuestra proyección es que a nivel global esta tendencia, y este gráfico que se sustentó mucho también en algunas láminas, en estadísticas que ocurrieron hasta comienzos de los 2000, donde la intensidad de uso del cobre por habitante tenía esta forma, incluso países desarrollándose, pero cuando irrumpe China, irrumpen otros países, esta tendencia cambia, y lo que pensamos nosotros que se puede producir un quiebre de tendencia de esta curva tradicional por una suerte de nueva revolución industrial que podría impactar, no voy a hablar de la 4.0 porque se tiene que ver con otros temas, pero que sí una nueva revolución industrial
que influye directamente en la intensidad de uso de algunos metales como el cobre. Y esto podría generar un quiebre tecnológico donde implica que la sociedad va a necesitar más cobre. Y eso es lo más importante que tenemos que mencionar. El cobre tiene un enorme futuro. Ahora, ¿cómo hacemos que ese cobre que tiene un enorme futuro se transforme en una oportunidad para la minería del cobre y no una amenaza para la minería del cobre? ¿Y cómo esa oportunidad para la minería del cobre la capturamos nosotros en nuestro país? Y particularmente después, ¿cómo se captura un porcentaje importante para la región, en el caso de Tarapacá? Porque aquí hay un tema de qué va a pasar con la oferta. La demanda de cobre está, entre comillas, bastante asegurada. El tema es qué pasa con la oferta. En primer lugar, vemos que va a haber un fuerte incentivo al reciclaje. Los países más desarrollados, la OCDE y la Unión Europea, están generando incentivos tributarios, diseñando incentivos tributarios al reciclaje. Un cambio de negocio hacia el tema de economía circular. La región de Tarapacá está liderando también los temas de economía circular y eso es bastante importante. Me tocó participar la semana pasada en un seminario al respecto. Ver qué pasa con los pasivos mineros. Y ahí tenemos también ahí hay un potencial para nosotros como país. Nosotros hay un problema que ha sido la generación de pasivos ambientales, relaves particularmente, pero tal vez eso hoy día pueda ser una oportunidad. Y hay que tener bastante ojo y una mirada un poquito tecnológica para ver cómo optimizamos y recuperamos de esos pasivos ambientales, y una mirada también regulatoria, cómo intervenimos, cómo entramos en los foros internacionales para que no nos castiguen por estar produciendo minerales desde relaves y se nos, entre comillas, premie. Hay que pensar en eso, en ese tipo de espacios donde se generan esas normas. Luego tenemos países que están muy interesados en desarrollar su minería, países como Panamá, República Democrática del Congo, Mongolia, que ya la vienen haciendo crecer, pero que vieron el potencial que puede generar. Está el crecimiento de Chile, Perú, Australia, que también podrían cubrir un porcentaje de esta nueva demanda. Pero también hay otros países de Latinoamérica como Ecuador, Colombia y Argentina que permanentemente están interesados, hay grupos que están muy interesados en promover su industria minera, que muchas veces chocan con la barrera de grupos antimineros, pero en algún momento a lo mejor la oportunidad la pueden identificar. Y por otro lado está el tema del desarrollo tecnológico, que puede ayudar a generar esta nueva oferta. Por ejemplo, desafío como hoy día para Chile, como principalmente para Chile, que es el tema, por ejemplo, de la hidrometalurgia de sulfuro, la lixiviación in situ, el enfoque polimetálico y la optimización de las recuperaciones. Y por el lado de la demanda está el ajuste en los usos unitarios. También no tenemos que descuidar, digamos, que a veces se dice, bueno, los autos eléctricos van a necesitar 70 kilos de cobre, 75, 80, según la estimación, según el tipo de vehículo. Pero si el cobre, no hay suficiente cobre, no quepa la menor duda que se van a buscar las tecnologías para reducir esa intensidad de uso. Por lo tanto, la oferta también tiene una responsabilidad para poder satisfacerla a costos razonables, a precios razonables. Por lo tanto, esta es la macro tendencia, esto es lo que vemos nosotros, ese es el escenario que vemos para el cobre. Ahora, ¿cómo eso se aterriza en el corto plazo? Y lo que vemos es una industria que este año, ya desde fines del año pasado, pero particularmente acentuado desde este año, ha incrementado fuertemente su precio. Aquí analizamos la media móvil y vemos cómo alcanzamos un pic en el mes de mayo, un pic histórico por sobre los $4.70 de cotización, pero que después se ha ido ajustando. Y ya vemos que a lo mejor en los últimos meses, al menos, podría haberse identificado algún quiebre de tendencia, no obstante la última semana, particularmente esto de la última semana, tuvimos un rebote a partir del viernes por distintas razones, y eso es lo que les voy a mostrar un poquito ahora, cuáles son las razones que estamos viendo nosotros. Un factor clave en la determinación de las tendencias en el mercado del cobre de corto plazo es la variación de existencia, y esta variación de existencia tiene que ver con las existencias en bolsa. Y lo que vimos hasta comienzo de este año en una disminución histórica de las existencias. ¿Qué estaba pasando? El mundo empezó a consumir cobre. La tendencia fue a comprar cobre, las percepciones eran que el precio estaba bajo, se empieza a comprar cobre, algunos países se aceleran, China lo hizo el año pasado, otros países se empiezan a apurar y reducen los inventarios. La oferta tenía ciertos problemas todavía, y que todavía lo está teniendo, va a poder alcanzar los niveles máximos de producción toda vez que todavía estamos en algunos países recién logrando soltar algunas restricciones a la movilidad
que van a permitir ahora nuevamente recuperar los niveles de producción. Y eso vemos que, bueno, después se empezó a recuperar, y aquí, claro, hay un tema. ¿Por qué se empezó a recuperar? Digamos, y es precisamente porque claro, cuando llega a un nivel muy alto de precio, la señal de algunos compradores importantes, esto está demasiado alto, hay que ver qué pasa. Algunas empresas dicen, yo no voy a comprar a ese precio. El Estado chino, a través de su agencia estratégica, toma la decisión de comenzar a liquidar algunos stocks estratégicos, y eso es bastante relevante también. ¿Qué muestra esta lámina? Es una lámina que nos permite a nosotros identificar cómo está viendo el mercado. El mercado, la situación en este gráfico que están por arriba, las áreas por arriba celeste, es el momento que estamos en un mercado en backwardation. ¿Qué significa backwardation? Que el precio spot, el precio del día, es mayor que el precio futuro. Es decir, predominan tendencias de que el precio puede caer en el futuro. La verdad es que en el mercado de los commodities, por lo general, estamos en la situación inversa, que es una situación de contango, que se llama en jerga financiera. Es decir, que esperamos que el precio en 3 meses más sea más alto que el precio hoy día, y eso es lo habitual. Y se retomó, después de los altos precios que hubieron en el mes de mayo, donde predominó el backwardation, es decir, tendencia que, oye, está muy alto, está muy alto, está muy alto y debiera bajar, a una tendencia ya en que sabes que bajó mucho y el precio debiera empezar a subir. Pero la última semana, que no es tendencia, es un dato puntual, nuevamente vemos que hay actores que piensan, ojo, está muy alto. Y eso se nota también financieramente cuando analizamos las posiciones netas, digamos, las posiciones de los inversionistas. Y que tiene que ver con si predominan posiciones largas o posiciones cortas. ¿Qué son las posiciones largas? Gente que también toma contratos de futuro esperando que el precio suba. Cuando predominan las posiciones largas, por ejemplo acá, estamos hablando de que hay más actores del mercado tomando contratos para ver que el precio suba, esperando que el precio va a subir. Y ocurrió lo mismo a partir de mayo, donde esto es una tendencia que ya partió el año pasado, duró bastante todo el año pasado, y que fue impulsor de un precio que comenzó a recuperarse después de los $2.20 que tuvimos en marzo-abril del año pasado, hasta los 4.60, promedio 4.70 en algunos meses de comienzo de este año, pero luego ya vemos que esta tendencia cambió y empezaron a predominar posiciones cortas, es decir, los que esperan que el precio baje un poco. Pero esta brecha se empezaba a acercar nuevamente en las últimas semanas, lo que significaría que probablemente estamos cerca de un precio de equilibrio de corto plazo, en torno a los $4.20, probablemente. ¿Qué otra variable es muy relevante para analizar qué pasa con el precio de los metales en general, y particularmente con el precio del cobre? Por ejemplo, lo que pasa con el tipo de cambio a nivel global, el dólar. Y vemos cómo los bancos centrales, digamos, han empezado, y particularmente el Banco Central, la Reserva de Estados Unidos, ha empezado a tomar acciones para, a lo mejor, regular su economía, los riesgos inflacionarios, y vemos cómo ese movimiento financiero está empezando a mover el precio del cobre, el precio del dólar a nivel global, y vemos cómo gran parte de lo que ocurrió con el precio del cobre en la última semana se explica por apreciación del dólar. Es decir, cuando el precio del dólar sube a nivel global, los commodities en general bajan. Nosotros vemos que esta situación también ocurre en Chile, se acrecenta en Chile por una situación local, del peso que tienen las exportaciones de cobre en el mercado financiero. Pero eso se suma a la tendencia global, que es cuando el precio del dólar se sube, el precio de los commodities baja. Desde el punto de vista de la demanda, los indicadores que utilizamos, que monitoreamos habitualmente nosotros, tienen que ver con la actividad económica, y vemos cómo la actividad económica, luego de la fuerte caída que hubo el año pasado, siempre anticipada por la economía china, después viene la caída de las economías europeas y de Estados Unidos. Este año, fuerte recuperación, importante mostrar esto, que la estrategia de shock, digamos, de control que tuvo China, le permitió recuperar su economía mucho más rápido que las economías del resto del mundo. Y claro, lo que se produce este año es una ralentización. Tuvimos hay un pic que se produce por la baja base de comparación, pero después vemos que esto se tiende a normalizar, y la producción industrial hoy día está a nivel entre 0 y 5%, en torno al 5% de crecimiento en la mayor parte de los países del mundo, tanto en la Unión Europea, Estados Unidos, como China. Bastante alineado a algo que no ocurría hace bastante rato. Bueno, no sabemos cuánto va a durar. La economía china, la evolución de los PMI, que son estos índices de compras de manufacturas, en el caso de China, viene reduciéndose, ya con bastante menos fuerza en los últimos meses. La percepción
de un sobrecalentamiento de la economía, la percepción de que lamentablemente los rebrotes puedan tener un impacto, los rebrotes de la pandemia puedan tener un impacto en la recuperación económica de Estados Unidos y de Europa, genera cierta incertidumbre en los mercados y particularmente de China, porque gran parte de lo que produce China es para exportarlo al resto del mundo. Por lo tanto, si el resto de los países no se recupera, la economía de China también tiene un techo de crecimiento. Interesante ver cómo el año pasado China compró mucho cobre, las importaciones de cobre de parte de China crecieron un 33,5% el año pasado, y este año vienen cayendo un 10,7%. A nivel de concentrado y cátodo, esto no es tan lineal, aumentaron mucho más las importaciones de cátodo el año pasado, y este año vienen un poquito, hay un problema con el abastecimiento de concentrado. Todos sabemos que no se puede estoquear, por lo tanto, este stock que tomó China y que es el que ha estado liquidando este año para tratar de controlar los niveles de precio, son cátodos. No se puede hacer esa operación estratégica que está haciendo China de comprar dólares, de comprar cobre, por decirlo simple. Compró cobre a $3 y lo está vendiendo a 4,2. No es menor, digamos, desde el punto de vista estratégico, se financió completamente la estrategia de parte de China, claramente. Y que la hace simplemente para tomar un stock de abastecimiento para no desabastecer su industria. Pero que también nos da señal a lo mejor de algunas cosas que podrían hacer a lo mejor algunas empresas. Desde el punto de vista de la demanda global, vemos cómo este año, el año pasado cayó la demanda de cobre, este año va a crecer, y el próximo año esperamos que crezca ya con más solidez, digamos, no solamente desde China, sino que también países como India ya recuperándose fuertemente, pero también números importantes esperamos para Estados Unidos y Europa el próximo año. Desde el punto de vista de la oferta, este año la oferta va a reaccionar, pero no muy fuertemente. Nosotros estamos un poquito conservadores con la producción de Chile. Nosotros al comienzo estábamos más optimistas con respecto a qué podía pasar con la producción de Chile. Sin embargo, hoy día ya estamos un poquito más conservadores porque ha costado que las empresas logren recuperar e incluso incrementar los niveles de producción. Perú debería recuperarse, pero frente a una caída importante que tuvo el año pasado. Ya para el próximo año esperamos un aumento significativo y esto podría revertir el balance. Aquí llamamos el balance, la oferta en la parte superior, la demanda en la parte inferior. La oferta separada entre la oferta de cobre de mina y la oferta de cobre secundario, que va a aumentar. También esperamos, se espera que aumente este año y el próximo la oferta de chatarra, y la demanda separada entre lo que es la demanda de China y la demanda del resto del mundo. Y entre el año 2020, perdón, total revés, digamos, entre el 2020 y el 2022, hay un incremento de la oferta de 1.526.000 toneladas y la demanda crece solamente 1.291.000. Por lo tanto, pensamos que debiera producirse déficit este año en el mercado del cobre, que es lo que está en la práctica como fundamento impulsando el precio, además de todos los otros factores financieros que mencioné antes, pero que para el próximo año el balance ya debiera ser superávit, es decir, más producción, más oferta de cobre que demanda. Y esto es lo que nos impulsa a pensar que el precio del cobre debiera tener una tendencia de esta manera, en torno a los $4.20 este año. No pongo el precio específico porque la próxima semana nosotros vamos a publicar nuestra proyección y no la puedo anticipar, pero estimamos en torno, la última estimación nuestra era en torno a los 4.30, pero la verdad que vemos que a lo mejor no se va a alcanzar los 4.30 este año, un poco por debajo, y para el próximo año probablemente va a ser muy superior a los promedios históricos, pero a lo mejor más cerca de los $4, incluso un poco por debajo. Eso es lo que percibimos nosotros respecto al mercado. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que incorporamos en esta proyección? Y los riesgos son una desaceleración más fuerte de la economía china que podrían afectar negativamente el precio, que aumente su política de reserva. Hasta el momento han sido unos pocos decenas, 70.000 toneladas que ha vendido, pero sabemos que probablemente sus reservas estratégicas pueden ser perfectamente 500.000 o 1.000.000 de toneladas. En Estados Unidos, creciente expectativa de la Reserva Federal, comienza a subir las tasas de interés, no solamente en Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos, eso podría tener efecto. Pero por otro lado están los factores que podrían presionar al alza, que probablemente tienen menos preponderancia, y por lo tanto, por eso somos un poquito más conservadores, a lo mejor en nuestra nueva proyección, es que las expectativas de recuperación de la economía se mantengan y sigan creciendo la economía,
que se mantengan en algunos países las políticas monetarias ultra expansivas y una reducción de los inventarios en la bolsa de metales. Y por otro lado, ya lo hemos visto, el potencial aumento de los conflictos laborales que podría generar algunas paralizaciones o algunas disrupciones en la oferta que podría también generar algunas alzas de precios que no obstante son bastante puntuales. Desde el punto de vista general, ya para el largo plazo vemos que el cobre va a cumplir un rol clave y que existe una estrechez, una proyección de escasez relativa, pero que se podría, de cobre a largo plazo, pero se podría ajustar con nuevas ofertas secundarias, nuevos modelos de negocio. La tendencia dominante para el mediano y largo plazo debiera ser un aumento del precio, pero principalmente por temas de aumento de intensidad de uso, pero también por un problema de que a lo mejor la oferta no va a ser capaz de reaccionar. Vemos los problemas que estamos teniendo nosotros regulatorios en nuestro país, pero también hay un tema de desafíos tecnológicos y ambientales previos a este nuevo escenario regulatorio que estamos enfrentando, que podría generar algunos retrasos, no solamente en Chile, sino que en otros países importantes como en Perú. En el corto plazo, los efectos del COVID, tanto las restricciones como la actividad económica, van a generar volatilidad. No sabemos todavía cómo van a reaccionar los bancos centrales, y los bancos centrales hoy día están siendo claves. Hay una reunión precisamente de los directorios y presidentes de los bancos centrales a nivel mundial estos días, que podría mostrar alguna luz de cómo va a reaccionar. Pero lo más probable es que vaya mucha fine tuning, como le llaman los economistas, de sintonía fina, de ajustar para que no se escapen las inflaciones, pero sin tener que detener o hacer frenos bruscos en la economía que pueden generar problemas de cesantía u otros, puede acrecentar los problemas de cesantía que está viviendo hoy día el mundo. Así es que esos son nuestras miradas para el largo y para el corto plazo. Muchas gracias, me quedo un ratito aquí disponible para preguntas por si hay. Muchas gracias. Bien, don Jorge, muchísimas gracias por su exposición. Así que muy gentil, muy amable de todas maneras. Sí, como de costumbre, tenemos las preguntas que la gente las puede formular sin ningún problema para poder compartir en el día de hoy y también poder informarnos un poco más. Vamos a revisar de inmediato sobre las preguntas. La primera, don Jorge, dice, ¿cómo se ve reflejado en la empleabilidad la mayor demanda de cobre? La mayor demanda de cobre debería reflejarse en la medida que se aumenten los proyectos. Si bien en los últimos meses, probablemente el director nacional de Santa Mina puede tener mejores cifras que nosotros, pero hemos visto que en los últimos meses se viene aumentando la contratación en la industria minera, básicamente para poder ocupar la capacidad instalada. Lo que necesitamos hoy día es aumentar la capacidad instalada, y para aumentar la capacidad instalada necesitamos aumento de inversiones. El punto está en que para que aumenten las inversiones se tienen que dar dos condiciones en minería. Una, el mercado, y el mercado está entregando las condiciones. Y la segunda, estabilidad regulatoria. Y eso hoy día también es un riesgo adicional que estamos viviendo a nivel global, pero acrecentado con un tema local, que probablemente es muy legítimo toda esta discusión, pero probablemente mientras exista una discusión sobre temas regulatorios, estoy pensando royalty, temas ambientales, temas de propiedad que se pueden abrir, probablemente va a haber incertidumbre sobre la inversión. Y eso es indudable, genera incertidumbre y eso va a probablemente demorar un poco la recuperación del empleo, lamentablemente. Dentro de su exposición en el día de hoy, usted comentaba sobre la alza que tuvo en un momento determinado el cobre y después la baja, una estabilización de pronto. A mediano plazo, la pregunta indica justamente en relación a ello. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se ve estable el precio del cobre a nivel internacional a mediano plazo? La verdad es que vemos bastante volatilidad, no lo veo muy estable, pero sí volatilidad en niveles altos. Volatilidad en torno o por sobre los $4. Y eso es un muy buen precio, o sea, es un precio que incentiva la inversión. ¿No? O sea, los desafíos hoy día para acrecentar la inversión son otros, no están en el mercado. Es muy difícil, no vemos un precio, salvo que ocurra una catástrofe como la que ocurrió con el COVID, digamos, a comienzo del primer trimestre del 2020. De no ocurrir algo así, probablemente el precio del cobre va a estar muy por encima de los $3.50, que es un precio de incentivo para la inversión, este año, el próximo y probablemente los siguientes 2 o 3 años. Vamos a estar encontrarnos con precios básicamente por un riesgo de abastecimiento.
Por lo tanto, va a haber volatilidad, hay mucha volatilidad, pero a niveles bastante altos. No lo vemos bajando a niveles que no complejos, ¿no? Para la industria. También aquí nos solicitan como un breve análisis, ¿ya? Sobre los procesos de regionalización en el desarrollo y el aporte futuro de la minería del cobre. Ahora, ¿cómo se avisoran las economías regionales? Esa también es otra pregunta que le formulan el día de hoy. Ahora, analizamos simplemente cómo se proyecta la producción y las inversiones. Probablemente la región que más va a crecer desde el punto de vista de tasa va a ser la región de Tarapacá. O sea, los proyectos que hay hoy día, cuando ya con los niveles de avance que tiene Quebrada Blanca 2, digamos, o el nuevo proyecto de TEC, digamos, el potencial crecimiento de Collahuasi, que fue la empresa que, porque todos decimos mucho, que bueno que la economía chilena no cayó tanto el año pasado y la minería fue un soporte. La empresa que más impulsó ese soporte el año pasado fue Collahuasi. Fue la que generó el mayor crecimiento a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que la región tiene muy buena expectativa. También hay incertidumbre. No podemos negar lo que está ocurriendo hoy día con Cerro Colorado. Pero en cuanto a los proyectos actuales, la potencial expansión de Collahuasi y el crecimiento y la entrada en operación ya de Quebrada Blanca, sin duda va a poner a la región en un lugar probablemente mucho más relevante para la industria del cobre. Tenemos que pensar que probablemente si dividimos la producción de cobre por la cantidad de habitantes, la región de Tarapacá como distrito minero, probablemente es el segundo, debe estar entre el primer y segundo distrito minero a nivel mundial, solamente comparable con lo que ocurre en la región de Antofagasta. Porque en otros países que uno ve como países mineros, en realidad a nivel de per cápita son bastante menores, pero lo que va a ocurrir en la región de Tarapacá es que se va a transformar probablemente en uno de los 2 o 3 distritos más importantes a nivel mundial. Y eso tiene que relevarlo, digamos, la región. Don Jorge, queremos agradecer de verdad sus respuestas de exposición. Tenemos otra pregunta más. Acá está. Dice, ¿cómo influiría a su juicio eventuales alzas impositivas, háblese del royalty, en la posición de Chile en el contexto de productores mundiales y en la inversión a mediano y largo plazo? A ver, si dijéramos que se aprueba el actual proyecto de ley que está en discusión, sería bastante complejo. Quedamos en una posición competitiva muy deteriorada con respecto a todos los otros distritos mineros. Y eso sin duda que tendría efecto en las nuevas inversiones, sin duda que tendría efecto. Ahora, eso no significa que necesariamente haya que mantener la situación actual. Yo creo que hay espacio para la discusión y hay espacio para la propia industria minera lo ha dicho, digamos que hay espacio a lo mejor para optimizar los sistemas para aumentar la contribución que tiene la actividad minera, pero en los niveles que se está presentando actualmente yo creo que derechamente pone en riesgo el desarrollo y el crecimiento de la actividad minera en el país, sin duda. También hay una pregunta con una cierta preocupación. Me gustaría que la aclarara. ¿Es real el peligro del grafeno para el cobre? Yo creo que el grafeno va a ir aumentando su participación. Hoy día la participación de mercado, si hiciéramos una torta de participación de mercado del grafeno en los mercados donde compite con el cobre, probablemente no aparece. No aparece en la torta, digamos, probablemente es una línea, es un 0, algo. IVAX probablemente tiene espacio para crecer, pero no son muy específicos. No veo el grafeno sustituyendo al cobre en las líneas de transmisión eléctrica, que sigue siendo uno de los principales usos del cobre. No veo al grafeno sustituyendo al cobre por ejemplo, los sistemas de refrigeración o en los sistemas de embobinado de los motores, que son otros de los grandes usos que tiene el cobre a nivel mundial. Estamos hablando a lo mejor del 70 al 80% del consumo de cobre. A lo mejor sí tiene espacio para sustituir al cobre en los computadores, en los celulares, pero eso no alcanza a ser el 1% del consumo de cobre a nivel mundial. Por lo tanto, probablemente va a ganar espacio, pero no vemos de aquí a próximos 20 o 30 años el grafeno sustituyendo al cobre en los usos masivos. Don Jorge, muchísimas gracias, ahora sí, por su exposición en el día de hoy. Queremos agradecer su disposición y también para aclarar algunas dudas con respecto a
a todo este análisis que se está realizando. Así que tenga un excelente fin de semana, ya es el día viernes, y que nos vaya bien el lunes, así en el Congreso, ahí con todo lo que se viene. Así que muchísimas gracias y un abrazo grande. Vaya muy bien y mucho éxito. Felicitaciones.